Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra. Gracias a todos, qué gusto verles, qué bueno que estás aquí en esta mañana. Quiero decirles a todos que la semana pasada comenzamos a hablar de la fe. La fe, como ya hemos mencionado, es el ingrediente principal, es lo más importante que necesitamos para agradar a Dios. Sin embargo, en nuestros corazones puede haber muchas ideas confusas, equivocadas, extrañas, de lo que es vivir la fe verdadera. Nosotros podríamos pensar que vivir una vida de fe implica no sufrir, no pasar cosas duras o cosas difíciles. También podríamos pensar que si tenemos fe vamos a recibir rápidamente aquellas cosas que deseamos o necesitamos, que mi familia se convierta, que me vaya bien en el trabajo, que consiga yo aquellas cosas que anhelo, que se componga mi relación matrimonial, en fin, muchas cosas que podríamos esperar que sucedan por el hecho de que tenemos o de que pensamos tener fe. La semana pasada empezamos a estudiar el libro de Hebreos en el capítulo 11 que nos habla de la fe, y el día de hoy quiero tomar una porción de ese libro para aprender de la fe algo que normalmente los creyentes pasan por alto. Hebreos 11, versículo número 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fíjese qué idea tan particular la que vamos a ver en esta mañana. Esos grandes hombres y mujeres que aparecen en el cuadro de honor de la fe en la Biblia, recibieron una promesa y vivieron esta vida creyendo que la recibirían, dejaron esta vida y no la recibieron, y sin embargo murieron en fe. Vamos a orar. Padre, bendice el día de hoy tu palabra. Glorifícate en medio de nosotros, enseñándonos a creer y a tener fe en la forma en la que tú deseas, en la forma en la que tú te agradas de aquellos que tienen fe, Señor. Ábrenos tu palabra, asístela con tu espíritu, habla a nuestros corazones, que tu palabra sea sembrada, aterrice en el corazón y germine formando en nosotros una fe verdadera, no pasajera, sino una fe que permanece, no solo para nuestra propia vida, sino, como decía el pasaje, para las siguientes generaciones. Amén. Amén. La primera idea de la que le quiero hablar, o de la que nos está proponiendo el libro de Hebreos, es que la fe mira con confianza hacia el futuro. La fe toma algo que Dios prometió, toma algo que Dios habló, lo da por cierto y se conduce con toda confianza hacia lo que está adelante. La semana pasada hablábamos de que la fe tiene dos aspectos: una plataforma pasada de todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros, de todo lo que Dios ya nos ha mostrado, de todas las evidencias que Él ha dado, tanto en la creación como en el amor que Jesucristo nos ha mostrado en la cruz y al levantarse de entre los muertos. El testimonio que ha dejado es esa plataforma pasada, pero la fe tiene una visión futura. Todo lo que Dios ha hablado que ha de suceder, todo lo que Dios ha prometido darnos, todo lo que Dios, un Dios al que no vemos,
se ha comprometido a hacer en la vida de aquellos que se acercan a Él. Bien, el libro de Hebreos toma precisamente ahora esa plataforma futura para enseñarnos a nosotros y toma el ejemplo de personas que miraron hacia adelante, que conocieron a Dios en un momento determinado de su vida. No eran hombres perfectos, eran hombres con defectos, comunes y corrientes, lo puedo decir, como cada uno de nosotros, hombres sencillos, hombres inclusive puedo decirte simples o hasta criticables, y ahorita vamos a ver, porque la Biblia nos enseña que esos grandes hombres de fe también tuvieron sus defectos, sus deficiencias, y que esa fe fue siendo perfeccionada, fue siendo purificada, fue siendo afinada, conforme caminaron, conforme aprendieron, conforme experimentaron dolores y situaciones que les llevaron a Dios. Bien, vamos a ver la primera idea, retomando ese capítulo 11, pero ahora de los versículos del 13 al 16. Estos 4 versículos nos hablan de aquellos primeros hombres de fe a los que la Biblia nos refiere como los patriarcas. Los patriarcas, a quienes conocemos como Abraham, su hijo Isaac y sus hijos Jacob, Esaú, y también los que son descendientes de Jacob, esos 12 hijos, entre los cuales se nos menciona a José, ¿sí? 4 generaciones diferentes. Y el pasaje nos dice en el versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Si recordamos, toda esta historia de fe en el capítulo 11 comienza con un hombre llamado Abraham, al cual Dios lo llama a dejar su tierra y a su parentela, un hombre que era rico, sin embargo que era parte de una nación pagana. Podemos decir que Abraham ciertamente, por herencia familiar, era un hombre idólatra. Tiene un encuentro con Dios, Dios le llama, le da diferentes promesas, le promete darle una tierra, le promete hacer de él una gran nación y le promete por medio de su descendencia bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es así. Y esa historia de fe comienza con Abraham. Él es el primero de los patriarcas, y el pasaje nos dice que lo miraron, lo contemplaron la promesa, lo creyeron, lo saludaron, lo atesoraron en su corazón, actuaron y lo confesaron. Esto es, como veíamos la semana pasada, no nos vamos a detener hoy tanto en Abraham, pero todos ellos dieron pasos que dejaban ver que lo que ellos creían o lo que ellos habían recibido de parte de Dios no era una idea que estaba en su cabeza, era algo real, algo que de verdad creían que sucedería, creían que el Dios con el que se habían encontrado era real y creían que lo que les había prometido iba a suceder. Por lo tanto, Abraham dejó su padre, su madre y se fue al desierto, y sus hijos, su hijo Isaac permaneció viviendo como extranjero, como un peregrino. Lo mismo sucedió con Jacob y lo mismo sucedió con su descendencia. Ahora, lo interesante que nos está presentando este pasaje es que esas 4 generaciones vivieron mirando aquello que Dios prometió,
contemplándolo, creyéndolo, dice el pasaje, saludándolo, confesándolo, sin recibirlo, y no viviendo en comodidades o sin dificultades, sino habría nada más que leer el Génesis para darse cuenta que experimentaron muchas dificultades, que experimentaron muchas pruebas, que las pasaron sin ver físicamente a un Dios con el cual tuvieron un encuentro en algún momento o en algunos momentos de su vida. Por ejemplo, y la primera que nos está poniendo es la de vivir como extranjero, la de vivir desapegado a una tierra o a una posesión. Lo incómodo que es estar en un lugar sin ser parte de él y que los demás te traten como alguien que no eres parte de ese lugar. Qué incómodo es, ¿verdad? Que tú vayas por necesidad a la casa de otra persona y tengan que sacar en un momento determinado a alguien para prestarte una recámara, y lo harán con agrado unos 3 o 4 días. Sin embargo, cuando llega el dueño de la recámara, o cuando ya pasaron algunos momentos, algunos días, o llega alguien más necesitado o importante que tú, que te pidan que desocupes esa recámara que no te pertenece a ti. Bien, ellos por 4 generaciones vivieron experimentando la incomodidad de un nómada, de alguien que no tiene una tierra y una posesión. Solamente vivieron con una promesa: Dios algún día nos va a dar aquella tierra en la cual en este momento vivimos, y nos la va a dar y nos va a hacer una grande nación, y en el futuro va a bendecir a toda la tierra a través de nosotros. Tremendas promesas. Sin embargo, no estuvieron exentas de incomodidades. Si tú lees el Génesis, te vas a dar cuenta que había tribus, había naciones que no les dejaban pasar, había personas que peleaban con ellos por el agua, había personas que les ponían en riesgo, en peligro. En dos ocasiones diferentes tú puedes ver cómo reyes se enamoraron de sus esposas, y con esposas de buen parecer, de buen semblante, y cómo esa situación de vivir como extranjero y como peregrino puso en riesgo a sus esposas y a ellos y a sus criados y a todos. Historias que tú puedes encontrar en el Génesis que son muy interesantes. Su vida no estuvo exenta de incomodidades. Su vida no estuvo exenta de ver situaciones difíciles. El vivir en una tienda, o así, en una tienda de campaña como tal, no tener un techo, no tener una cueva o no tener una cabaña, no tener un lugar fijo en donde criar a tus ganados o donde estar con tus hijos, necesariamente tiene que ser incómodo. Ellos estuvieron dispuestos a pasar esas incomodidades por una sola razón: Dios les dio una promesa. Dios les dio una promesa y estaban seguros que Dios se las iba a cumplir. Amado, nosotros podríamos aprender de esta primera idea muchas cosas. Qué fácil es que alguien que empieza a buscar de Dios se impaciente rápidamente cuando le vienen las incomodidades. Cuando al que le incomoda que seas cristiano es tu marido, tu madre, tu vecino, a tu jefe, y empieza a ejercer presión sobre tu vida por aquella fe que profesas, por aquella rectitud que intentas, por aquella forma de hablar, por aquella forma de tratar a los demás, que es tan diferente a la forma que tiene este mundo. Este mundo vive de una manera, Dios pide que vivamos de una muy diferente. Qué fácil es que las personas, al no ver que todos los demás corren con ellos, algunos piensan: oye, yo soy cristiano, estoy seguro que a los 2 meses todos van a querer ser cristianos. Pasan esos 2 meses o 3 o 4 y vemos que las cosas no han sucedido como nosotros, en una idea que no necesariamente es el plan de Dios. La mente de Dios es mucho más profunda que
que nuestro pequeño cerebro, que aunque es una máquina poderosa, no tiene nada que ver con la sabiduría y la perfección de la mente divina. Nosotros pensamos que las cosas han de suceder de una manera y nos impacientamos cuando no suceden como nosotros creemos, cuando tenemos incomodidad por diferentes situaciones. Es fácil que un cristiano empiece a hacer el bien. Lo difícil es que un cristiano, cuando empieza a ver que hacer el bien representa incomodidades, luchas, pruebas y dificultades, permanezca haciendo el bien. La Biblia dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque llegará un momento en el que cosecharemos si no desmayamos. ¿Cuántos dicen amén? Bien, la primera lección es que estos patriarcas que no vivieron 25 años, todos ellos vivieron más de 100. ¿Sí? O sea, tú puedes estar aquí viendo cuando menos 400 años de espera al cumplimiento de una promesa de Dios, con paciencia, enfrentando dificultades y pues simplemente pues con una seguridad, con una certeza, a pesar de no recibir, ojo, eso es importante, y el autor de Hebreos lo subraya. Él subraya que ninguna de esas 4 generaciones recibió lo prometido, ¿verdad? Algunos de nosotros podrían decir: Señor, yo tengo 15 años o 20 años de ser cristiano, tengo 20 años de suplicarte que mi hijo se convierta, tengo 15 años de suplicarte que mis nietos se vuelvan a ti. Señor, algo aquí anda mal, o soy yo o eres tú. No creo que seas tú, a lo mejor soy yo, pero yo mejor doy un paso atrás, porque algo aquí está pasando y ya no vamos a continuar. Definitivamente creo que no ese es el ejemplo que nos está poniendo la Biblia. Había tal certeza en el corazón que ellos llegaron al momento de su vejez y dijeron: ya soy viejo, lo único que sé es que conocí a Dios y que Él ha estado conmigo y me dio una promesa. No la voy a ver, la van a ver mis hijos. Así que yo me despido de este mundo con la certeza de que Dios ha de cumplir lo que Él prometió cuando Él desee prometerlo. Qué tremenda idea, ¿verdad? Qué tremenda idea. Y precisamente eso nos lleva a la idea del versículo número 16. No se regresaron a aquella ciudad de donde venían, ninguno de ellos, por cierto, porque anhelaban una ciudad mejor, esto es, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y dice: porque les ha preparado una ciudad. Pero yo quisiera que tú y yo nos quedemos con esa idea. Dios, al ver esa certeza, aquí el autor de los Hebreos no está elogiando la obediencia, no está elogiando las obras de misericordia, no está elogiando a cuántos enfermos atendieron, ni a cuántas almas les predicaron, no está elogiando todo el trabajo de perfección o rectitud que pudieran tener en los patriarcas. Hay ejemplos de obediencia y de fe, y también hay ejemplos de flaqueza y de debilidad. Lo que está elogiando el autor de los Hebreos es que estos hombres estaban tan seguros de que Dios iba a cumplir su palabra, que Dios no se avergüenza de ellos. ¿Sí? Dios no se avergüenza de que sus nombres se asocien a Él. Y esa es una alabanza tremenda que viene del cielo hacia un ser humano. ¿Sí? Dice la Escritura que Dios honra a los que le honran, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y lo que le honra
es que estos hombres permanecieran confiando en su corazón que Él iba a cumplir su promesa, que la iba a cumplir en su descendencia, y vivieron sus vidas y vieron crecer a sus hijos. Y como vamos a ver un poquitito más adelante en esta enseñanza, no es que no vieron sufrimientos, no es que no tuvieron lágrimas de sangre, no es que no vieron defectos en sus hijos y en sus nietos, sí los vieron. Y aún así, cuando se despidieron de este mundo, dijeron: Dios va a cumplir su promesa. No me tocó verlo a mí, pero mis hijos lo verán. Bien, de esta idea paso a recordar algo que venimos hablando la semana pasada. Lo que es la fe. La fe no es una sustancia, no es un gas, no es un sentimiento, no es una emoción. La fe es una seguridad. Hebreos 11, versículo 1. Hebreos 11:1, así abre este capítulo recordando solamente lo que mencionamos la semana pasada. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es estar seguro. La fe es estar convencido. La enseñanza del día de hoy, la semana pasada se llamó la certeza de lo que se espera. La enseñanza del día de hoy se llama la convicción de lo que no se ve. La fe es estar convencido de algo que Dios prometió. Dios ha prometido muchas cosas. Dios ha prometido cielos nuevos, tierra nueva. Ha prometido una resurrección. Ha prometido transformarnos. Ha prometido darnos de su espíritu. Ha prometido darnos una herencia. Ha prometido bendecir a nuestras familias y a nuestros hijos. Ha prometido poner sobre nosotros una corona y darnos un nuevo nombre. Ha prometido transformarnos. ¿Cuántos dicen amén a todo eso? Todo eso es cierto, todo eso está en la Biblia. Y mucha gente no tiene problemas en que eso está en la Biblia. Realmente tiene un problema en vivir como los patriarcas, mirándolo, contemplándolo, saludándolo, abrazándolo, confesándolo y creyéndolo. Y decir, bueno, la obra de Dios en mi vida no está completa, pero estoy seguro que la va a completar. Y por lo tanto, yo me voy a mover hacia allá. Yo voy a hacer lo que hoy entiendo que debo hacer, porque creo que lo va a hacer. Él dijo que va a cambiar mi carácter, así que yo voy a confiar que lo va a cambiar, y voy a hacer algo también para que lo cambie, y lo voy a buscar para que lo cambie. Y también ha dicho que va a bendecir a mi familia, así que cuando menos voy a pedirle que trate a mi familia, que visite a mi familia, que le ayude a mi familia. Y quizá llevo varios años esperando eso. Bueno, tengo un gran ejemplo. Aquí Abraham esperó bastante por su primer hijo. Y también Isaac. Y también Jacob. Lo mismo José. Y Dios ha de cumplir. Ahora bien, es más fácil para el ser humano confiar en lo que hace que confiar en lo que Dios promete. Esto es más fácil que tú confíes en que Dios te va a bendecir porque eres obediente, a que tú confíes en que Dios te va a bendecir porque Él lo prometió. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? La gente rápidamente puede decir, bueno, pues ya me estoy esforzando, tengo 3 semanas que le estoy echando ganas, estoy cerrando mi boca, ya no estoy diciendo malas palabras, estoy seguro que Dios voy a entrar a la cámara secreta y Dios va a ver que me he estado esforzando estas 3 semanas y va a contestar mis oraciones. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en santidad estas 3 semanas. Estoy ¡wow! ¡Cuánta santidad! Casi le estoy llegando a Isaías en santidad.
Entonces, en ese momento me meto a mi cámara secreta y estoy seguro que estoy viviendo en tal grado de santidad que Dios va a responder a mis oraciones. Es más fácil confiar en eso que confiar en que Dios ha de responder a mis oraciones porque Él lo prometió. ¿Sí? Ahora, el que confía en sus obras tiene un efecto interior de la recompensa inmediata. Yo ya pagué, yo ya obedecí, yo ya hice, yo ya actué. Señor, llevo un año siendo cristiano, estoy ofrendando, no he faltado un solo domingo a la congregación. Cuando se necesitó, puse. Vi a un enfermo, le di. Señor, no es que te apure, pero pues yo ya puse de mi parte, yo ya pagué. Cuando tú vas a una cafetería de esas en las que primero pagas, y si el muchacho que está atendiendo está muy ocupado, vas y pones tu cara, porque tú ya pagaste, y quieres que te despachen lo que ya pagaste, ¿verdad? Así es aquel que pone su confianza en sus obras. Es más fácil para el ser humano confiar en sus obras que confiar en que Dios ha de cumplir todo lo que prometió por una sola razón, porque Él lo prometió y Él no falta a sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Es más difícil creer en eso, pero como Él lo prometió y Él es soberano, Él sabe cuándo tendrá cumplimiento cada promesa, ¿verdad? Y es deber de cada creyente simple y sencillamente asumir una actitud de certeza, de espera, de convicción, de oración, de humildad. Es decir, bueno, Señor, pues mientras la cumples, lo único que yo puedo hacer es recordarte en la oración que tú lo prometiste, ¿verdad? Si me tengo que esperar 80 años para ver el cumplimiento de la promesa, o si me van a enterrar sin verla cumplida, de todas maneras tú la vas a cumplir. ¿Por qué? Porque tú empeñaste tu palabra en esa promesa. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Por eso Jesús dijo que todo lo que pidiereis creyendo, lo vas a recibir. Fíjate que Jesús no dijo todo lo que pidiereis obedeciendo. Ajá. ¿Cuántos dicen? ¿Verdad que no dice así? No. Digo, entiendo que el que cree obedece. El que cree obedece porque sabe que se acerca con Dios santo, pero no obedece para cobrarle a Dios nada. Obedece porque sabe que Dios es santo, obedece porque lo entiende. ¿Sí? Obedece porque sabe que ese Dios es santo y Él tiene que estar limpio para estar cerca de Él. Eso es todo. Obedece porque está agradecido. Pero las respuestas y el cumplimiento de las promesas nada tienen que ver con sus méritos ni con sus obras. Tienen que ver con un Dios que prometió, ¿verdad? Entonces la fe es una seguridad interior. Una seguridad interior de que Dios no falla y de que Dios lo puede todo. ¿Cuántos dicen amén? Hay dos ideas nada más. Dios no falta a sus promesas y Dios lo puede todo. Todo. Todos aquellos que dicen, ay, es que mi esposa nunca va a cambiar, o yo nunca voy a cambiar, yo nunca voy a poder. Sí, yo te creo, nunca vas a cambiar. Porque tú le tienes fe a tus fuerzas, no le tienes fe a Dios. Si tan solo mirases hacia arriba y vieras que Dios puede hacer que los leones se duerman o se les quite el hambre, que el mar se abra en dos, que los asesinos se conviertan en corderos, que las amargadas se conviertan en mujeres llenas de amor, paciencia y fe. Entonces dices, bueno, está bien, yo no creo que yo pueda cambiar, pero yo creo que Él me puede cambiar a mí. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir?
Bien. El libro de Hebreos nos dice en el versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, eso lo vimos la semana pasada, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es necesario, es lo único necesario, y tú lo puedes ver en la vida de los patriarcas. La vida de los patriarcas no era perfecta. Tú puedes ver pecados en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, en la vida de Jacob, en la vida de los hijos de Jacob. Cuando uno le dice a los niños, oye, vamos a ver la historia de los patriarcas, y empiezas a leer de Abraham, y yo, papá, Abraham dijo una mentira. Y tú sigues leyendo, le sigues enseñando y le muestras a Isaac, Isaac también mintió. Y tú sigues leyendo y te encuentras que los hermanos de José lo aventaron a un pozo y se portaron como los más perversos, impíos y secuestradores, y lo vendieron. Y había tráfico de personas en ese entonces, y los herederos de la promesa se portaron como verdaderos impíos. Y tú puedes ver que su padre tampoco era una persona que en un inicio fuera perfecta. Lo puedes ver, ya veremos ahorita, robándole a su hermano la bendición por un lado, robándole el ganado a su suegro por el otro. Tú dices, wow, ¿cómo puede ser posible que Dios haya salvado a esa familia? Dios trató con toda esa familia y la perfeccionó. Dios purificó y santificó a esa familia, la pasó por fuego definitivamente. Pero lo único que es necesario para agradar a Dios es esa certeza en el corazón de que Dios es real, de que Dios tiene un propósito con nuestras vidas y de que Dios premia a todos aquellos que se acercan a Él. Amén. Ay, pero es que yo soy muy imperfecto. Bueno, también Jacob. Y sin embargo, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de Jacob. Ahora, Jacob, como lo vamos a ver en un momentito más, se dejó transformar. Bueno fuera que tú de manera dócil, sencilla, le creyeras a Dios y te dejases también transformar por Él. Bien, el libro de Hebreos solamente vamos a ver aquí, tiene muchos ejemplos, solamente vamos a ver en dos escenarios, dos aplicaciones de la fe. La primera, cuando el tu conocer a Dios, cuando el tener la seguridad de que Dios te va a bendecir, te lleva a hacer sacrificios de aquellas cosas que más aprecias. Mira, es muy fácil para todas las personas sacrificar aquello que les sobra, aquello que no necesitan. Si a lo mejor tú escuchas que hay una necesidad en una persona y dices, bueno, pues aquí traigo una monedita de 2 pesos, la verdad es que no me alcanza para mucho, pues puedo prescindir de ella, ¿verdad? ¿No? Cuando hay la necesidad de una persona y miras que en tu ropero tienes como 25 piezas de esa misma, y miras la más gastadita y dices, pues creo que puedo dar una, ¿no? Normalmente a toda persona no le cuesta ningún trabajo sacrificar aquello pues que no considera prioritario en su vida. No se necesita fe para eso. Sin embargo, aquí el pasaje nos pone
ejemplos de alguien que por creerle a Dios se ve en la necesidad de sacrificar aquello que más aprecia. Y nos lo pone en la vida de Abraham. El versículo 17, Hebreos 11, 17 nos dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Si tú recuerdas, tú lo lees así rápido y dices: oye, qué bien, ¿no? Qué bonito. Habría que entenderlo bien y habría que vivirlo con él. Habría que esperar con él los 20, 25 años desde que le dan la promesa y vive en el desierto y vive las incomodidades y le dicen: vas a tener un hijo. Habría que esperar con él todos esos años. Habría que tratar con él el momento en el que su esposa se desespera y busca tratar de echarle una manita a Dios y le dice: pues es que no llega esto. ¿Sabes qué, Abraham? Tenlo con mi criada. Habría que vivir con Abraham el momento en el que ese hijo que tiene con la criada le empieza a dar dificultades y se empieza a meter problemas en su casa y tiene la necesidad de echar de su casa a ese primer hijo al cual también ama. Y habría que ir con Abraham al momento en el que dice: bueno, aquí está el de la promesa. Cuando escucha la voz y le dice: ¿sabes qué? Lo vas a llevar a ese monte y me lo vas a ofrecer en sacrificio. En la vejez, cuando nada más tienes uno, habría que ir con él caminando en ese momento y habría que ir pensando con él lo que él habría estado pensando para entenderlo correctamente. Lo que el pasaje nos está diciendo, porque el pasaje nos está diciendo que Abraham estaba seguro de que lo iba a sacrificar. Dios es bueno. Alguien ha malinterpretado este pasaje, inclusive lo ha querido hacer a un lado y decir: no, es que este pasaje no puede estar en la Biblia porque Dios no exige sacrificios humanos. Definitivamente Dios no exige sacrificios humanos. Pero en este pasaje en particular sí exigió un sacrificio humano. Y Abraham estaba dispuesto a hacer un sacrificio humano con su propio hijo. A pesar de todo lo que vivió y todo lo que esperó, y a pesar de ser anciano, y a pesar de que había ya echado todo lo que tenía, había invertido todo lo que tenía en lo que Dios le había prometido. Todo estaba invertido en Isaac. ¿Sí? Y él dijo: Dios lo está pidiendo, lo vamos a sacrificar. En su corazón estaba diciendo: menudo problema, pero estoy seguro que Dios lo va a resucitar. Eso es lo que él tenía en la cabeza. Dios prometió una descendencia, Dios prometió una nación, Dios prometió una tierra. El Señor quiere enseñarme algo, pues yo lo voy a matar, me va a doler, Dios lo va a resucitar. Eso es lo que él pensaba. Tú conoces la historia, si la has leído, Dios lo detuvo, ¿no? O sea, el hombre el hombre, yo creo que dudó de sí mismo, yo creo que tuvo los sentimientos que cualquier padre pudiera haber tenido, o los sentimientos que cualquier ser humano hubiera tenido al tener a su hijo amarrado y tener un cuchillo en su mano. Habría que vivirlo con él, te repito, para sentir todo lo que él sintió. Pero una cosa estaba, que a pesar de todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba sintiendo, en su corazón había una certeza: Dios lo va a arreglar. Dios lo va a arreglar. Y mira, de este pasaje nosotros podríamos aprender muchas cosas. A veces los cristianos dejamos, sobre todo aquellos que no tenemos un año de cristianos o año y medio, sino que ya llevamos 20 y tantos años caminando con el Señor, y que hemos apostado todos los dados a la vida cristiana. Hemos dejado amigos, hemos enfrentado situaciones con familia, hemos inclusive dejado trabajos, y la cosa se empieza a poner difícil. Y hemos hecho muchos sacrificios
de todo tipo. Y a veces parece que la cosa se desmorona, que todo se viene abajo. Mucho podríamos aprender de Abraham. Abraham estaba seguro, aunque todo se venga abajo, Dios lo va a reconstruir, ¿no? Imagínate, los hermanos que llevamos trabajando aquí en el asunto de que pudimos construir una congregación, que llevamos, ¿cuánto llevamos? Vamos a cumplir 3 años este año, ¿verdad? ¿Sí? Les digo, hermanos, anímense. Si fueran las vueltas de Jericó, apenas llevamos 3 vueltas, nos faltan un chorro todavía. ¿Y si se viniera abajo? Oh, todo lo que hemos trabajado y todo lo que nos hemos dado y todo lo que hemos gastado y todas las horas invertidas. Si Abraham estuviera con nosotros, nos diría, si todo esto se cae, Dios lo vuelve a levantar, ¿verdad? Nada más por poner un ejemplo así. Ahora también ese ejemplo de Abraham nos da una idea de que cuando tienes una verdadera fe, sacrificas cosas que sí te importan. Estás dispuesto a sacrificar cosas que sí te importan y que sí valen mucho para ti. En este caso, en el caso de Abraham, yo creo que Isaac lo valía más que su misma esposa. ¿Sí? Sin temor a equivocarme. Lo valía más que todas sus ovejas y que todos sus criados y que todo. Y él dijo, Dios me pide, yo sacrifico. Y a nosotros, amado, el Señor Jesucristo nos dijo que el que no aborrece su vida y viene en pos de Él, no es digno de Él. Y muchos de nosotros deberíamos de tomar eso, porque el vivir la vida cristiana implica diferentes decisiones. Perder a tu mejor amigo. Hace poco saludé a mi mejor amigo de la infancia y hola, qué gusto. A mí me dio tanto gusto saludarlo, a él le fue tan indiferente saludarme. Obviamente mi camino cristiano me ha llevado por un rumbo completamente diferente del de su vida, ¿verdad? En el fondo duele. A veces se trata de la familia, a veces se trata de un trabajo, a veces se trata de una posición, a veces se trata hasta de un hijo, porque a veces los hijos se convierten y los padres no, y hay división, y a veces los padres se convierten y los hijos no, y es doloroso y difícil. Pero el que tiene fe sabe darle prioridad a la fe o a lo que Dios pide, a pesar de que la experiencia sea dolorosa. ¿Me comprendes lo que te quiero decir? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más nos enseña? Y este es el segundo panorama que nos pone el libro de Hebreos. Nos pone un segundo panorama con 3 ejemplos. Voy a tratar de hacerlos muy rápidos. Nos pone a la fe ahora enfrentando con seguridad a la muerte. Muchas personas, aunque dicen tener fe, no les gusta hablar de su muerte. No les gusta hablar de su muerte porque no tienen una seguridad, no tienen una certeza de las promesas de Dios. Se preguntan a sí mismas, wow, bueno, y ahora si yo falto, mis hijos, ¿qué les va a pasar? ¿Qué va a ser de ellos si yo no estoy? Tú puedes ver a los hombres de fe despedirse de esta vida muy despreocupados, o si no muy despreocupados, sí muy seguros de quién es el que cuida todas las cosas. Vamos a verlos. Hebreos 11, versículo número 20. Por la fe bendijo Isaac a Esaú respecto de cosas venideras. Quiero decirle que particularmente de Isaac, este pasaje es el pasaje que es el único pasaje
que exalta un mérito de Isaac. Lo resto de la Biblia, o lo resto en la Biblia que se menciona de Isaac, no nos muestra realmente a un gran hombre de fe, sino más bien a una fe muy común y corriente, muy débil y muy simple. Su padre le envía a conseguir una esposa a la tierra de sus parientes, le traen a una esposa hermosa llamada Rebeca. Él, en sus apariciones que tiene por ahí, tú ya te platiqué hace un momentito, da muestras de la debilidad de su fe al mentir cuando algún rey, alguien de posición importante ve a su mujer, dice: no es mi esposa, es mi hermana. Y bueno, los mete en un verdadero problema. Dios los saca del problema. Al estar embarazada su esposa, se le da una palabra, se le da una profecía y se le dice desde que ella está embarazada que vienen 2 naciones en ese vientre, ¿verdad? 2 naciones, y que el mayor servirá al menor. Bien, la vida de Isaac no muestra en esos momentos demasiada certeza ni demasiada devoción. Él tiene un predilecto, y el predilecto, ¿quién crees que es? El mayor. Y no es precisamente predilecto porque el mayor es un hombre de oración, o porque es un hombre de buenas obras, o porque es un hombre muy devoto. No, es un predilecto porque el mayor es un hombre de cacería, es un hombre fuerte, es un hombre que va y caza un venado, caza un animal y nos trae algo muy bueno para comer. Entonces el muchacho es el predilecto porque provee, es el del dinero, pues, ¿no? Es el hijo que se hace cargo de mí. Tenemos al menor, que es más débil, que es más de casa, más faldero, más con la mamá. Tampoco se nos dice demasiado, Jacob. Tampoco se nos dan demasiadas virtudes en ese momento. La historia nos dice que las bendiciones pasaban al primer hijo, no al segundo hijo. Eso es lo que se nos dice. Sin embargo, al momento de llegar, tú te puedes decir: oye, bueno, ¿y qué podemos aprender de bueno de Isaac? ¿Qué buena obra hizo para aprender? Realmente, Isaac vivió esta vida una fe bastante sencilla. Lo que podemos alabarle es que le habló a su familia del Dios que había conocido su padre. Le habló a su familia de aquel Dios que algún día le sacó de algún problema. Le habló a su familia de aquel Dios que conocía y del cual guardaba una certeza de que iba a cumplir una promesa. Pero que tú puedas decir: oye, wow, Isaac estaba lleno de grandes virtudes, tenía un carácter conquistador, hizo grandes cosas para Dios, era un David. No, estaba bastante común y corriente su fe, bastante sencilla. Hasta el momento de su vejez, hasta el momento de enfrentar la muerte, todavía su fe no demuestra demasiado. O sea, ya sabe que está viejo, sabe que va a morir, y le dice a su hijo mayor: váyase y cáseme algo de comer, porque lo voy a bendecir. Lo voy a bendecir, porque yo ya me voy a despedir, pero ¿sabe qué quería hacer antes de despedirse de este mundo? Comer. O sea, tampoco era una persona que dijo: bueno, vamos a despedir esta vida con un ayuno, voy a encontrarme con Dios en el desierto. No, vamos a comer. Y después de eso, bendigo al que yo quiero, y nos vamos. La historia nos muestra que se va Esaú a casar, que su esposa, que también no es de un gran ejemplo de fe en esta vida, no es una mujer de fe que nosotros podamos decir: oye, pues vamos a imitar a Rebeca, ¿no? Porque Rebeca
nos inspira piedad, ¿no? La mujer también le quiere echar una manita a Dios para que se cumpla la palabra. A lo mejor tiene más presente que la promesa de Dios, pero también tiene un hijo predilecto, el chiquito que estaba ahí con ella. Entonces le quiere echar una manita a Dios, ya sea una trampa, idea todo un plan para engañar a su esposo, que por cierto era ciego, y le dice al menor, a Jacob, que prepare un guiso, que se ponga las ropas de su hermano. Su hermano era velludo, él era lampiño, le matan unas cabritas y le hace todo, lo disfraza de Halloween para ir a ver a su papá. Así. El papá duda porque oye la voz del pequeño, toca las manos que se parecen a las del mayor, huele al mayor, le traen el guisadito, dice pues está bien. Y entonces como quieras, pero la bendición, se cumple la palabra de Dios y la bendición cae sobre el menor. Isaac ora por venir, lo bendice, una bendición preciosa que puedes leer en el Génesis. Habla del futuro, habla de los reinos alrededor, habla de muchísimas cosas, es hermosa la bendición. Luego llega el menor con su animal, el mayor con su animal, lo prepara y llega, y mi bendición, papá, ya la di. No hay nada para mí, sí, cómo no. También la bendición que le dan al mayor es hermosa, con la diferencia de que por el Espíritu de Dios se dice, pero tú vas a servir a tu hermano, ¿no? En fin, ¿qué podemos destacar de Isaac? Oye, no es así como que un hombre, oye, pues yo quiero ser como Isaac en esta vida. Sí hay algo que destacar. El hombre le creyó a Dios toda su vida, a pesar de todas las flaquezas e imperfecciones que se ven en ellas y que la Biblia nos deja al descubierto. Yo no te estoy diciendo que vivas una vida como la que vivió Isaac, gobernado por el estómago y por los sentimientos. Ojalá que aprendamos a tomar decisiones con la razón y con la dirección del Espíritu. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios del Nuevo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? Muchas personas que dicen tener fe hasta el día de hoy toman la razón con los sentimientos y con el estómago, como Isaac. Pero lo que podemos aprender de Isaac, y que es loable, es que el hombre vivió toda su vida creyendo que Dios iba a cumplir su palabra, que así se lo enseñó a sus hijos, que vivió casi 100 años, no tengo ahorita exactamente la fecha exacta o la edad exacta en la que dejó este mundo Isaac, pero al final de cuentas se despide de este mundo invocando una bendición sobre sus hijos y diciendo, yo no lo vi, pero ustedes lo van a ver. Dios es real y lo va a cumplir. ¿Sí? Y se despide. Bien, el segundo ejemplo también es digno de tomar en cuenta, está en el versículo 21. Por la fe, Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. De los patriarcas, de uno de los que tenemos más detalles de su vida, es precisamente de la vida de Jacob, el menor de los hijos de Isaac. ¿Sí? Después de esa gran idea que se le ocurrió a su madre, que él llevó a la perfección, lo metió en un tremendo problema con su hermano mayor, un hombre de guerra, un hombre cazador. Tuvo que salir huyendo, se fue huyendo. Y aquí nosotros vemos varias cosas, que las personas pueden tener fe y no ser perfectas, pero que cuando Dios tiene un plan y cuando las personas le creen, Dios se encarga de llevar a las personas y perfeccionar a las personas por diferentes medios y con diferentes formas. Y si una persona fue llevada a una fe genuina, ese fue Jacob. Jacob, que en la medianía de su vida no muestra ser para nada una persona piadosa,
sí se ve que el sufrimiento lo llevó a Dios y que esos encuentros con Dios lo llevaron a ser una persona piadosa. ¿Sí? Y los que tenemos hijos, los que somos padres y que vemos que nuestros hijos crecen y que les enseñamos algo, pero como que la vida les enseña otra cosa, porque estoy seguro que Jacob y Esaú escucharon la palabra de Dios. Sin embargo, yo te decía, Jacob, así como que en algunas de sus acciones no se comportó muy piadoso, pero su primer encuentro con Dios fue cuando casi se muere de hambre y de sed en el desierto escapando de su hermano. Ahí Dios le sale al encuentro y le libra y le ayuda. Y ahí Jacob le dice que si lo hace volver con bien, él sería su Dios. Sin embargo, sigue avanzando, camina, encuentra a sus parientes, encuentra a uno llamado Labán, conoce a su hija, se enamora de ella, se llama Raquel. Lo defraudan, se la prometen, le dicen, está bien, trabaja 7 años por ella. Se la prometen, trabaja los 7 años, lo engañan y le dan a la mayor. Bueno, ¿quieres a la menor? Trabaja otros 7. Trabajamos otros 7 por la menor, no, porque dice que la amaba mucho. Lo defraudan, ya le cumplen, a los 14 le cumplen. Ahí Jacob todavía no daba muestras de ser una persona muy piadosa. Realmente hizo tú lees la historia de Jacob y dices, oye, ¿cómo es que se hizo de esas riquezas? La verdad, Dios movió la balanza o Jacob era medio mañoso. Salió con muchas ovejas de ahí. Esa es la verdad. Salió con muchas ovejas de ahí. Hizo algunos tratos. Tuvo que escapar de nuevo de su suegro. Se llevó a su esposa, a sus hijos, a sus ovejas. Tuvo sus tratos. ¿Por qué? Porque iba a enfrentar el regreso a su hermano. Dijo, me va a matar. Tuvo un encuentro con Dios. Dios otra vez lo purificó, le enseñó su verdad, le conoció. Otra vez el sufrimiento lo llevó a conocerlo. Pero si tú lees, que te digo que hay muchos aspectos que están ahí y que no te los voy a poder mencionar, pero si tú lees con cuidado te vas a dar cuenta que la vida de Jacob está llena de bendiciones y de sufrimientos, viendo a sus esposas pelearse por quién va a dormir con él esta noche y sorteárselo por unas frutas. Mira, yo tengo la fruta, aquí tienes la fruta, dame al marido. Ahora yo quiero que tenga un hijo con mi criada, pues yo también. Por eso podemos ver que tiene 12 hijos, ¿verdad? Ver a sus hijos que crecen y que hacen truanerías, que participan en venganzas, ver a a los mayores ir y cometer un adulterio. O sea, tú dices, oye, wow, qué cosas le tocó vivir este hombre. El hombre tuvo un conocimiento de Dios y un trato de Dios. Su familia estaba todavía muy lejos, muchos de ellos, de conocer al Señor. Solo unos cuantos en su familia mostraban piedad y uno de ellos era su hijo José. El resto, la verdad, es que no parecían o sea, tú dices, oye, vamos a ser todos como la familia de Jacob. Hay unos hermanos que cuando se casan dicen, yo quiero tener 12 hijos como Jacob. No saben ni lo que están diciendo. No tienen ni la menor idea de lo que están diciendo, porque no han estudiado bien la Biblia. La cosa es que la vida de Jacob fue dolorosa, fue con reveses y con sufrimientos. Tuvo sus encuentros con Dios, los cuales le llevaron a fortalecer su fe. Pasó hambres, pasó sequías y pasó hambres. Pasó el secuestro de uno de sus hijos. Pasó un montón de cosas. Y el hombre, una cosa sí te digo, a pesar de todo eso que pasó, se mantuvo creyéndole al Señor.
y no recibió ninguna de las promesas que Dios le dio. Ojo, te di todos esos detalles para subrayar lo que subraya el libro de Hebreos. No recibió lo que le prometieron. Llegó al momento de despedirse de ese mundo y tomó a los hijos del José. ¿Sabes quién es? José es el primogénito de la mujer que más amó en su vida. Esa fue Raquel. No es su primogénito. Sin embargo, tomó a los hijos del primogénito de la mujer que más amó en su vida, los sentó en sus piernas y los bendijo. No quiere decir que no haya bendecido al resto de sus hijos. Sí los bendijo, oró por cada uno. Sus oraciones están ahí, también algunas dignas de ponerles toda la atención. ¿Qué mejor oportunidad de leer el libro de Génesis en este mes para darte cuenta de esas preciosas bendiciones. Bendijo a cada uno de sus hijos, pero tomó a sus dos nietos, hijos del primogénito de la mujer que más amó, y los bendijo. Y se despidió de este mundo diciendo: Dios nos prometió una tierra, Dios nos prometió hacernos una gran nación, y Dios prometió bendecir a todas las familias de la tierra por medio de nosotros. Y a mí no me tocó verlo, pero ustedes lo van a ver. Y con eso se despidió. ¡Wow! Más de 100 años el hombre. Más de 100 años. Viviendo una juventud impío, bendiciendo como un verdadero sacerdote al final de su vida, transformado por el sufrimiento, por los golpes, por las pruebas. Y algunos de nosotros, cuando pensamos: ay Señor, ¿por qué sufro tanto? Quizá el Señor está viendo un montón de flaquezas en tu vida, mi hermano. Está viendo tus triquiñuelas en tu trabajo, está viendo tus caras en tu casa, amada hermana, las caras. No, yo soy la mujer perfecta, ¿no? El Señor te conoce las caras que le pones al marido. ¿Y por qué estoy sufriendo? Yo no te lo voy a decir porque yo no soy Dios, pero Dios sí sabe por qué estás sufriendo. Y la Escritura dice que es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, hasta que el Señor termine su obra en tu vida y puedas despedirte de esta tierra diciéndole a tus nietos: yo conocí en mi juventud a un Dios que me perfeccionó y me pulió hasta esto que ven el día de hoy, y que me llevó de ser esa mujer hipócrita, manipuladora, mal encarada, o de ese hombre dos caras, mañoso, embustero, mal hablado, mentiroso, en esta persona que conocen el día de hoy. Alguien completamente diferente que fue llamado por un Dios santo. ¿Sí? Bien. El tercero y el último. En particular parece el único realmente digno de imitar. Se llama José. José sí es el único de todos los hijos de Jacob que parece que escuchó bien el mensaje de 12 varones, porque aparte tuvo mujeres como hijas. De 12 uno se ve obediente, uno se ve de fe, uno se ve que honra a sus padres, uno se ve realmente bueno, y precisamente porque se ve bueno lo aborrecen los demás. Se nos dice de él en el versículo 22: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Él es el único que tiene una fe notable. ¿Por qué? Porque su obediencia, porque su devoción sincera desde su juventud lo lleva a enfrentar el odio y la hipocresía de sus hermanos, que lo avientan a un pozo, que lo venden como esclavo,
que lo mandan lejos de sus padres en su juventud. Le toca, la sinceridad de su fe le lleva a vivir primero como esclavo en la casa de una persona importante. Después, cuando ya le empieza a ir bien, la sinceridad de su fe le lleva a ser acusado injustamente como adúltero y lo mandan a la cárcel. Allí en la cárcel se desempeña sinceramente por medio de la fe. Y mira, la verdad es que si tú y yo, nosotros podemos ir muy rápido, pero la verdadera fe causa tribulaciones. La verdadera fe causa dolor. La verdadera fe provoca problemas. Cuando Jesús dice que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que Él venció al mundo, no estaba diciendo una frase bonita, estaba llevándonos a un pensamiento realista. Y José sí aprendió eso, ¿sí? Su fe le costó sufrir, su fe le costó lágrimas, su fe le costó muchas noches de tristeza y de soledad y de dolor y de sufrimiento, porque no lo mandaron a los separos 76 horas, lo mandaron mucho tiempo a la cárcel, un tiempo suficiente. Si tú has leído la historia, Dios pone la oportunidad de que él salga a través de los sueños de Faraón. Dios, por medio de él, declara la profecía respecto de esos sueños, y Dios cambia las cosas y cambia el sufrimiento en una posición cómoda, no por eso sin sus tristezas. Algunos cristianos quisieran vivir como yo quisiera ser como José en Egipto, que el Señor me ponga de gerente de una empresa, que el Señor me ponga a interpretar sueños. No sabes lo que pides, a lo mejor te venden, te mandan a la cárcel y te acusan de adúltero, y 25 años después empiezas a interpretar sueños y te ponen de gerente de una empresa. Entonces, pues razona lo que pides. José le tocaron también años hermosos, le tocó hacerse cargo de su padre y de sus hermanos, le tocó enfrentar sus propios resentimientos porque era humano. Sí, la Biblia nos dice que José luchó en su corazón contra los resentimientos que tenía con sus hermanos y les quiso hacer algunas cosas que les hicieran sentir. O sea, sí, tomó la espada en sus manos y la justicia en sus manos porque también era humano, ¿sí? Y la Biblia no nos lo oculta. Sin embargo, fue perfeccionado. Y todo eso que pasó, lo bueno y lo malo, toda una vida, ¿y qué crees? No recibió lo prometido, porque ser el gobernador de Egipto y ser rico y tener a su familia con él no era la promesa. La promesa es que iban a ser una gran nación, que les iban a dar una tierra y que todas las familias iban a ser benditas en él. Y pasaron otros cientos de años y no la vio. Y llegó el momento de despedirse de este mundo y llamó a los hijos de Israel y les dijo: Abraham, Isaac y Jacob recibieron una promesa y nos pasaron una promesa y conocieron a un Dios al cual conocemos también nosotros, el cual nos tiene con seguridad. Desde Egipto lo hizo, estando todo Israel en Egipto en ese momento bajo su protección. Todavía no estaban de esclavos, estaban ahí pasándola bien, alimentando sus ganados, protegidos por José. Apenas venía lo duro, apenas a sus hermanos y a sus sobrinos y a sus nietos les iba a tocar pasar por fuego para que aprendieran a creer. Pero en ese momento les dijo: tenemos una promesa y yo ya me voy, y aunque no la recibí, Dios va a cumplir. Así que cuando la cumpla y nos saque de aquí y nos lleve a la tierra que nos prometió,
quiero que tomen mis huesos y los entierren allá. ¿Sí? Y amado, qué tremenda lección nos da a nosotros. Nosotros que llevamos 3 días pidiendo por una sanidad, por un familiar o por una bendición, y ya no sabemos, y a los 3 días ya no sabemos si soy yo, si es Dios, si es alguien que está contristando el Espíritu, ya no sabemos qué está pasando, pero no sabemos por qué no ha llegado el cumplimiento de esa promesa. Y ya estamos mirando el reloj, viendo a ver en qué momento eso va a suceder. Estos hombres vivieron y enfrentaron sus vidas, sus aflicciones, caminando y conociendo a un Dios, acercándose a Él, suplicándole seguramente, porque a pesar de que eran impíos, o a lo mejor imperfectos, cuando oraban, Dios les contestaba. Cuando se metían en problemas, Dios salía a su encuentro. No están sus vidas como un ejemplo para decir, bueno, así se vive la vida cristiana. No. Pero el Nuevo Testamento también nos enseña que los cristianos no son perfectos, sino que los cristianos, cuando se acercan a Dios, entran en un pacto y entran en un proceso de perfeccionamiento. A lo mejor te saca la fornicación, pero qué difícil es hacer que tu carácter realmente sea amable y apacible. Eres una fiera, difícil de domar. Y el Señor que hizo un pacto contigo ha de usar la herramienta que ha de usar para quitarte lo fiera y que te vuelvas un cordero. Así. Qué importante es que nosotros aprendamos y que tomemos la lección, la apliquemos a nuestra vida y que no dudemos. Dios quiere que estemos seguros en el corazón, seguros de lo que hizo, seguros de lo que va a hacer. Termino con este pasaje, Romanos 4, versículo 20 y 24. Romanos nos da una perspectiva en un libro diferente de lo que vivió Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Eso está para enseñarnos a nosotros. Nosotros ya estamos para contar que Dios sí les cumplió a ellos esa promesa. Sí los metió en la tierra, sí los hizo una gran nación, y por medio de ellos nos dio a Jesucristo, quien murió en una cruz por nosotros y se levantó entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, nosotros tenemos más elementos, mucho más elementos, una plataforma pasada muchísimo más amplia como para creer que Dios es veraz y cumple sus promesas. Pero somos llamados a creer exactamente igual, a confiar en Dios hacia adelante y a vivir una vida agradable a Él en una certeza. Señor, tú eres real, tú prometiste algo, tú quieres hacer algo con mi vida, lo que yo entienda que quieres hacer es necesario que me ponga en camino y lo haga. No lo voy a retrasar, voy a caminar hacia allá. Sé que no soy perfecto, puedo confiar y ojalá que sea por la buena, por medio de tu palabra que me vas a transformar. ¿Sí sabes que algunos cristianos son transformados por medio de la palabra y otros son transformados por medio de la vara? Usa el medio que quieras, Señor, pero transforma mi alma para que esté lista para caminar contigo y encontrarse contigo. ¿Cuántos dicen amén? Así sea.
Algunos necesitan que los corran del trabajo porque no quieren reunirse. Algunos necesitan otras cosas. Algunos solo necesitan leer la palabra de Dios para decir esto es real, lo voy a dejar. Oh, que el Señor nos dé un corazón sencillo para creer a su palabra, a sus promesas y a caminar hacia allá con fe. No 15 minutos, no una semana, no un mes, no un año, no 5, sino que cuando dejemos esta vida podamos decir, Dios me salió al encuentro, en las buenas y en las malas, me llamó, me transformó, me salvó. Algunas cosas las vi y otras las van a ver los que vienen después de mí. ¿Sí? Otras no las vi, pero el hecho de que no las haya visto no quiere decir que Dios no las vaya a cumplir. ¿Amén? Cerremos nuestros ojos, hagamos una oración. Padre, gracias por esta preciosa oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias por esta preciosa oportunidad de ser edificados. La Escritura dice que tú no te avergüenzas ser llamado Dios de ellos. Quieras tú, Señor, concedernos un encuentro contigo. Un encuentro como el que tuvo Jacob en el desierto cuando se moría de sed. Un encuentro tan real que nos ayude a creer para el futuro, Señor. A creer en lo porvenir, a creer en lo que has prometido hacer en nuestras vidas, a creer en lo que quieres darnos para la eternidad, a creer en lo que quieres darle a nuestras familias, a creer en lo que quieres darle a las personas que viven en nuestra ciudad, Señor, por medio de nosotros, porque tú has escogido a tu iglesia para traer las bendiciones a las personas que no te han conocido. Señor, así sea, en el nombre de Jesús, así sea. Cambia mi corazón, hazlo fiel.